Saludos fanáticos de las MMA, bienvenidos a un nuevo video en Sai Sports. El día de hoy les traigo el análisis y predicción de toda la cartelera en la UFC Kansas, Gary versus Prats. Estamos ansiosos, lo sé, no tuvimos UFC este fin de semana, así que no les quito más tiempo. Vamos con la pelea de Evan Elder frente a Gaudy Jones en la división de los lightweights. Como sabemos, Elder tenía su pelea frente a Hassan Sada, sin embargo a este peleador lo arrestaron. No voy a decir de qué lo están acusando, ya saben cómo es YouTube. Pero bueno, vamos con este enfrentamiento. De Elder puedo decir, llega con 2 victorias al hilo. Un nivel de competencia bastante bajo, como lo es Flowers, como lo es Valdés. Sin embargo, puedo decir que si bien empezó muy mal en la UFC, creo que ha ido mejorando bastante. Creo que se ha vuelto un striker bastante técnico, con buenas combinaciones, atacando a la cabeza, atacando al cuerpo. Tiene patadas muy interesantes a todas las zonas, así que es un peleador bastante versátil en cuanto a lo que striking se refiere. Me gusta cómo fintea, me gusta lo impredecible que puede llegar a ser, y también puedo decir que es un peleador interesante en cuanto a las reversiones en la lucha y con su defensa, por supuesto. De Jong no hay mucho que decir. Puedo decir que después de perder frente a Salkit dentro del Contender Series, que Salkit es el peleador que lo noqueó a Julie en su último enfrentamiento, 19 segundos. Después de eso acumuló una victoria más en la escena regional. Para nada me parece un peleador malo. Tuvo una pelea bastante pareja, puedo decir, con Salkit. Es un striker que también le gusta fintear, que tiene buenos golpes individuales, que tiene una buena potencia de golpeo. Me gustó mucho su 1-2 en ese enfrentamiento. Y no puedo decir mucho más. Fue un gran enfrentamiento frente a Salkit. Sin embargo, me parece que Elder ya lo tenía ganando a Hassan Sada. Me parece que es un poco más técnico. Es un enfrentamiento parejo, definitivamente. Tengo que irme con Elder por la experiencia, por el nivel que ha tenido, por el short notice, por supuesto, que está teniendo en este momento Young. Así que mi predicción aquí se va a ir con Evan Elder por decisión. Y voy a dejarlo en regular porque también no sabemos qué nos puede traer Young a la mesa. Continuamos con el enfrentamiento de Chelsea Chandler frente a Jocelyn Edwards en la división de los Bantamweights. Chandler, como sabemos, viene de perder frente a Yana Santos, eh, o Yana Kunitskaya, como seguramente algunos la conocerán. Ha estado inestable ya hace mucho tiempo y teniendo victorias sin importancias. Puedo decir que sí, es una peleadora versátil, algo de potencia en el golpeo. Es una peleadora, eso sí, demasiado plantada al momento de lanzar sus ataques con el striking. Incluso puedo decir que es lenta, no tiene mucho que destacar en ese elemento. La lucha, por otro lado, es un poco más determinante, es un poco más interesante. Y además es una peleadora como por ejemplo CJ Vergara, que cuando se encuentra en problemas le gusta correr alrededor del octágono, que no es muy bueno, no es muy bueno dar espaldas de espaldas a tus rivales. Edwards por su parte viene de someter a Tamires Vidal en su último enfrentamiento. Antes tuvo 2 derrotas al hilo. Recordemos que perdió frente a Eileen Pérez y frente a Cornole, que en este momento son derrotas, perdón, que no lucen nada mal, que no lucen nada mal. Me parece que es una striker veloz, bastante larga, tiene una buena técnica, tiene una potencia bastante decente. También me gusta el ataque a corta distancia que puede tener, y sí, no es la mejor con su defensa de derribos, pero definitivamente ha mejorado bastante. Por ejemplo, la pelea que tuvo con la argentina Aileen Pérez. Edwards simplemente me parece que tiene la ventaja física en cuanto al alcance, en la velocidad y por supuesto en la técnica. Chandler me parece que es una peleadora que queda demasiado predispuesta al daño, es muy fácil de conectar, especialmente a las piernas. Creo que Edwards va a aprovechar muchísimo ese aspecto, ya que tiene buenas low kicks. Y la lucha de Chandler tampoco me parece un factor tan importante. Confío muchísimo en la defensa de derribos que viene teniendo Edwards. Así que mi predicción se va a ir con Jocelyn Edwards por decisión. Y dejemos esto en regular porque así son las MMA femeninas. Continuamos con el enfrentamiento de Timothy Cuamba frente a Roberto Romero en la división de los featherweights. Cuamba en este momento llega con 2 derrotas al hilo. Perdió contra Almeida, perdió contra Balot Jockey. Antes recordemos que llegó a tener 5 victorias seguidas de la escena regional y tiene 26 años de edad. En realidad llegaba como un prospecto interesante. De él puedo decir que es un striker bastante hábil, bastante rápido, con muchísima movilidad, tiene un buen jab.
le falta a momentos darle continuidad a las combinaciones. Siento que lanza el jab, lanza los golpes individuales y no mucho más. No sabe cómo presionar. Tiene buenas low kicks, eso sí, pero igualmente muy escasas. Además, es un peleador versátil. A momentos puede ir por la lucha, pero tampoco hay como destacarlo demasiado en ese aspecto. Romero, por su parte, viene de perder frente a David Onama en su debut. Además, fue en short notice, recordemos. Eh, Más allá de eso, puedo decir que ha tenido un bajo nivel de competencia. Eso sí, el mexicano tiene 25 años de edad y él me parece un striker mucho más explosivo, rápido, tiene buenas low kicks bastante potentes y constantes. eh, y más que nada sabe engañar bastante con ese elemento. Lanza las low kicks y después va al cuerpo, después va a la cabeza. Es muy versátil al momento de atacar a todas las zonas. Me parece que sí, recibió bastante daño frente a Onama, pero recordemos que en un punto también lo lastimó. Así que tiene el poder para finalizar este peleador mexicano. Romero, creo yo, además sabe salir bastante bien de la línea de ataque, tiene un buen movimiento de cabeza, tiene un buen movimiento en general. Después sabe encontrar golpes de poder, sabe encontrar golpes con cuales lastimar. Mientras que Kwamba, una vez más, creo que recibe demasiado daño a momentos y se congela, se le acaban las ideas, no sabe cómo responder y pierde esa parte ofensiva. Eh, Puedo decir que pelea a dos ritmos totalmente distintos dependiendo de cómo se dé el combate y me parece que en este enfrentamiento Romero puede cambiar ese ritmo. Me gustó mucho lo que hizo frente a Onama con ese short notice y creo que las patadas a las piernas, al cuerpo van a ser un factor clave, así que nuestra moneda de victoria va a caer sobre Roberto Romero por decisión. Y aquí sí me voy con el alto riesgo, más que nada porque no hay que confiarse tampoco de las derrotas que ha tenido Kwamba. Vamos con la pelea de Jacqueline Amorim frente a Poliana Viana en la división de las strawweights. Amorim viene con 3 victorias al hilo, las 3 han sido finalizaciones. Solo tiene una derrota en toda su carrera y esa fue en su debut dentro de la UFC frente a Sam Hughes, que sí en ese punto tal vez no lucía nada bien, pero ya con el tiempo hemos visto que Hughes es una rival bastante complicada. Amorim me parece una peleadora completa, tiene un striking de distancia y ataca desde varios ángulos, sabe cómo moverse alrededor del octágono, tiene un grappling ofensivo importante con mucho peligro de sumisión y más que nada puedo destacar en cuanto a las sumisiones, las armbar de Amorim son bastante determinantes. Viana por su parte viene con 2 derrotas al hilo, una victoria en 4 combates y esta fue frente a Jin Frey, que ya sabemos un nivel de competencia bajo, ha estado muy inestable dentro de la UFC. ¿Y qué puedo decir? Es una peleadora versátil, tiene algo de potencia en su golpeo, sin embargo es una peleadora muy predispuesta al daño. Es peligrosa en el piso, sin embargo tampoco le va muy bien en ese aspecto, especialmente con las sumisiones. Tengo que decir que Amorim es más ágil, más explosiva de pie, más activa con las patadas. Viana es fuerte y eso le va a servir en el grappling, pero cuando la derriban tiene problemas, tiene muchos problemas y puedo decir que Amorim es mejor en el grappling en cualquier posición, sea con la espalda contra la lona o sea por encima. Creo que Viana tiene, además de la predisposición de recibir daño, también de ser sometida. Así que nuestra moneda de victoria va a caer sobre Jacqueline Amorim por sumisión. Y aquí voy a dar mi predicción en segura. Confío bastante en Amorim. Vamos con la pelea de Malcolm Wellmaker frente a Cameron Saaiman en la división de los Bantamweights. Una de las peleas que mejor pinta para esta cartelera. Realmente dos peleadores muy interesantes. Wellmaker llega invicto con 8 victorias al hilo. En su último enfrentamiento ganó dentro del Contender Series. Y puedo decir que es un striker bastante técnico, bastante suelto, buen movimiento, excelentes entradas y un retroceso muy interesante. Porque cómo finaliza ese enfrentamiento dentro del Contender Series yendo hacia atrás con ese gancho de derecha. Así que es un peleador muy interesante. Hay que sumarle sus patadas a todas las zonas. Mientras que sí, Saaiman llega con 2 derrotas al hilo. Pero recordemos que perdió frente a Talbot y perdió frente a Cristian Rodríguez. Que bueno, sabemos que le gusta aniquilar a las estrellas o a los prospectos, por así decirlo. Antes llegó a tener 3 victorias al hilo cuando debutó dentro de la UFC. Y es un peleador bastante joven. Tiene 24 años de edad, Saaiman. Así que seguramente va a ir mejorando. O seguramente ya va a llegar mucho mejor este enfrentamiento. De él puedo decir
Es un striker veloz, bastante móvil, muy buenas patadas a todas las zonas, buena quijada, también sabe cómo recibir bastante los golpes y es bueno para salir de posiciones complicadas en el piso, por ejemplo, ese enfrentamiento frente a Mitchell. Y esta es una pelea muy pareja, me parece un enfrentamiento interesante, especialmente en cuanto a lo que golpeo se trata. Willmaker me parece, es más largo, así que puede aprovechar eso en el combate, tener esa ventaja física. Simon me parece que tiene mejor movilidad, es más intenso, tiene mejores low kicks un poco más potentes. Willmaker tiene el poder en las manos también. Y sé que puede lastimar a Simon, pero no sé si puede finalizarlo. Y ese es un aspecto clave. Y algo que también es muy importante es el nivel de competencia. Y es que Simon se estaba enfrentando a muy buenos peleadores desde que entró en la UFC. Mientras que Wellmaker llega justamente a probarse. Y ya sabemos lo que ha pasado últimamente con los invictos del Contender Series de la última temporada. Así que bueno, aquí me voy a ir con Cameron Simon. Voy a decir que se va a llevar este enfrentamiento por decisión. Y dejemos esto en regular, porque sí es complicado este enfrentamiento. Continuamos con el enfrentamiento de Damon Blackshear frente a Hailey Alaten en la división de los Bantamweights. Blackshear hace poco le ganó a Gibson. Ha venido muy activo Blackshear. Ya tienen este punto 2 victorias al hilo. Recordemos que no hace mucho estaba en los rankings. Eso sí, tuvo un knockout horrible frente a Jackson. Y de él puedo decir, es un grappler con muchísimo peligro de sumisión. Muy creativo al momento en el que está en el piso. Muy peligroso. Tiene un buen golpeo, especialmente en el retroceso, y más que nada le gusta ir aumentando el ritmo. Suele no empezar tan activo, pero después va haciendo un gran trabajo en cualquiera de los elementos. Mientras que Alaten, sabemos, viene de vencer a Clayson Rodríguez. Tan solo tiene una derrota en los últimos 5 combates y esta es frente a Chris Gutiérrez, que es un buen nivel de competencia. Y de él puedo decir, es un striker decente con combinaciones interesantes, un daño progresivo más que mucha potencia. Tiene además el background de lucha, que si bien creo yo ofensivamente le puede servir a momentos, defensivamente tampoco es lo más interesante en el peleador chino. El momento definitivamente de ambos viene bastante bien. Ahora, el nivel de competencia que ha tenido Blackshear es muy superior a lo que ha hecho Alaten. También puedo decir que el peleador chino suele tener buenos primeros rounds, pero de a poco va yendo hacia abajo. Es un peleador que va de más a menos. Y el piso, para mí, se inclina totalmente para Blackshear. En serio, es un tipo muy peligroso en este enfrentamiento. Y no hay mucho más que decir. Yo creo que en algún punto, con las gracias a su presión, Blackshear va a llevar esta pelea al piso. Y me parece que aquí va a finalizar. Así que nuestra moneda de victoria va a caer sobre Damon Blackshear. Creo que va a finalizar, no sé, por TKO, por sumisión, da igual. Y aquí mi predicción se queda en regular. Vamos con el enfrentamiento de Chris Gutiérrez frente a John Castañeda en la división de los Bantamweights. Gutiérrez, como sabemos, viene de vencer a Quan Lee. Ha estado inestable en los últimos tiempos, ganando, perdiendo. Sí, en un punto llegó a estar en los rankings. Y puedo decir que es un buen striker, bastantes fintas, muy creativo, activo bastante con las patadas a todas las zonas, buenas rodillas, también es un peleador que es difícil de predecir a momentos. Castañeda por su parte viene de perder frente a Daniel Marcos, que es un rival muy complicado. En este punto, antes de eso, perdón, tenía 2 victorias al hilo, buenas victorias, le ganó a Gafurov, le ganó a Kang también, y antes de eso también le había ganado a Miles Jones. Ahí estuvo una derrota entre esas victorias, sin embargo, es un nombre interesante a tener en esta división. De él puedo decir que es un striker pausado, algo analítico, le gusta esperar a encontrar espacios, es bueno cambiando los niveles, sabe cuándo lanzar derribos, pero cuando deba la pelea al piso puedo decir que es poco determinante. No me parece interesante ni con las sumisiones, ni realmente con el ground and pound. Y eso sí, le va bastante mal cuando lo presionan, cuando lo hacen ir hacia atrás. De Gutiérrez, a ver, puedo decir que por su movilidad siempre es difícil de conectar. Y Castañeda es un peleador que a pesar de tener un buen alcance no sabe aprovecharlo, no lo vemos. No lo vemos aprovechar esa ventaja física. Y eso, ojo, a pesar de ser algo pequeño para la división.
Creo que Gutiérrez no va a estar yendo constantemente hacia adelante, incesantemente, pero sí sabe cómo presionar, sabe cómo lanzar golpes individuales o combinaciones muy cortas para empezar a presionar y romper a sus rivales. Repito una vez más, a Castañeda no le va bien con la presión, no le va bien yendo hacia atrás y sí, tiene la lucha. Sin embargo, me parece que no va a ser suficiente, no es tan determinante e incluso si derriba a Gutiérrez, creo que él tiene algunas facilidades, como ya vimos en su enfrentamiento contra Quan Lee, de levantarse de esas posiciones. Aquí nuestra moneda de victoria va a caer sobre Chris Gutiérrez. Voy a decir que se va a llevar este enfrentamiento por decisión. Y dejemos esto en alto riesgo, porque sí, las victorias que tiene Castañeda son muy interesantes. Vamos con la pelea estelar de las preliminares entre Jimmy Flick y Matt Schnell, que se dará en la división de los flyweights. Como sabemos, Flick viene de perder frente a Manés, tan solo ha tenido una victoria en los últimos 4 combates, estuvo fuera casi un año y ya tiene 34 años de edad. Sí, es un grappler con muchísimo peligro de sumisión. Un golpeo lento e incluso predecible y no hay mucho más que decir. No creo que vaya a lucir mejor de lo que ya lo hizo en su último enfrentamiento, pero lo tenemos aquí en una pelea de las preliminares, la pelea estelar de las preliminares. Mientras que Snell sí viene con 3 derrotas al hilo, perdió frente a Nicolau, perdió frente a Exer, perdió también frente a Dorden. El nivel de competencia ha sido alto para este peleador, definitivamente. Puedo decir que no hace tanto estuvo en los rankings y es un peleador que también ya tiene una edad avanzada, tiene 35 años de edad. De él puedo decir, es versátil, siempre va hacia adelante. Si le dejas la mínima posibilidad de seguir atacando, lo va a hacer. Y lo hemos visto ya en varias ocasiones hacerlo a pesar de estar muy lastimado, a pesar de ir perdiendo el combate. Puede llegar a ser un striker veloz y con peligro de sumisión. Ahora, la parte negativa, definitivamente su quijada y que está muy predispuesto al daño. Me parece que Snell no es no es muy fiable, pero Flick definitivamente no tiene poder como para quebrar esa quijada. Y sí, la pelea puede llegar al piso, pero los niveles van a pesar bastante y me parece que Snell también ha estado en situaciones como esa. Veo a Snell mucho más presionando, siendo más efectivo con el golpeo, Flick siendo lento y demostrando que este tiempo sin actividad le va a pesar. Y al final del día Flick también tiene una mala quijada. Así que nuestra moneda de victoria va a caer sobre Matt Schnell por TKO y voy a decir que esta predicción queda en regular. Vamos con la primera pelea del main card y esta es la de Ikran Aliskerov frente a André Muniz en la división de los middleweights. Como sabemos, Aliskerov viene de ser noqueado por Whittaker hace un poco menos de un año y sí, hay que decir que ese enfrentamiento primero que dejó en short notice, después que fue un salto demasiado grande para Aliskerov, que antes tenía 7 victorias al hilo, 2 dentro de la UFC, mostrando un nivel muy interesante. Y algo que hay que destacar es que las únicas derrotas de toda su carrera es justamente frente a Whittaker y frente a Chimaev en la escena regional. Aliskerov, puedo decir, es un peleador bastante completo, tiene un striking hábil, potente, a momentos explosivo e impredecible. Recordemos lo que hizo frente a Warley Alves con esa flying knee que llegó directo a la quijada del brasileño. Tiene muy buenos rectos y además está el wrestling, tiene un nivel bastante alto sea en lo ofensivo como en lo defensivo. Recordemos ese enfrentamiento que tuvo frente a Chimaev. Ni siquiera él lo pudo derribar en varias ocasiones. Y por supuesto el ruso también tiene peligro de sumisión en el piso. De Muniz puedo decir que viene de dar una sorpresa, de ganarle a Park hace un año y medio aproximadamente. Antes tuvo 2 derrotas al hilo, también ya es un peleador con una edad algo avanzada, 35 años de edad. Y de él puedo decir, es un grappler con mucho peligro de sumisión. Tiene una técnica decente en el golpeo, nada muy determinante, es bastante activo con las patadas, especialmente cuando ataca a la zona media. Puedo decir, Muniz es bastante dominante en el piso. Esa es una de sus mejores armas, o su mejor arma podría decir. Lo superó a Park fácilmente y Park también es un peleador interesante en ese aspecto. Sin embargo, siento que Aliskerov va a detener los derribos
con mucha facilidad, incluso creo que puede llegar a ser superior en ese elemento. Y sé que ha tenido y se le han visto algunas falencias. Le costó muchísimo esa pelea frente a Whittaker, pero no era el escenario correcto para el ruso. Aún así, tiene que mejorar muchísimo. Una vez más, si no lo han visto, vayan a ver esta pelea frente a Chimaev que está en YouTube gratis. Y van a ver el nivel que tiene en esa defensa de derribos Aliskerov. Y básicamente ese es el arma para ganarle a Muniz, a mi parecer. Así que también está el tiempo fuera. También está el tiempo fuera y la mala quijada del brasileño. Mi predicción me va a caer sobre Ikram Aliskerov. Voy a decir que se va a llevar este enfrentamiento por TKO y voy a decir que esto quede en regular. Vamos con el enfrentamiento de Randy Brown frente a Nicolas Dalby en la división de los welterweights. Brown, como sabemos, viene de perder frente a Battle por una decisión dividida en su último enfrentamiento. Antes tenía 3 victorias al hilo, todas de muy buen nivel. Y básicamente de sus 6 derrotas en toda su carrera, todas son a un gran nivel de competencia. Del puedo decir, es un striker muy hábil, bastante creativo, bastante movilidad, tiene un 1-2 de mucho nivel y puedo decir que es inteligente para cambiar sus ataques entre las distintas zonas. Mientras que Dalby es un peleador complicadísimo que viene de perder frente a Rinat Fakhretdinov por decisión dividida, pero creo que todos estamos de acuerdo que ese fue un robo, que debía ganarlo Dalby, que ya tenía 4 victorias al hilo a pesar de tener 40 años de edad. Del puedo decir es un peleador versátil, un striking determinante y de mucha presión. Por eso digo que es bastante complicado este peleador. Le gusta cambiar su striking para después presionar contra la reja, incluso intentar derribos, poder hacer daño a corta distancia. Y puedo decir que si es que logra llevar esta pelea al piso, también va a ser muy interesante con el control de posiciones y su ground and pound. Ahora, Brown es difícil de conectar y su manejo de distancias es incómodo para cualquier peleador. Definitivamente la lucha de Dalby es buena, pero yo creo que le va a costar mucho cerrar esas distancias para encontrar una buena oportunidad de derribo frente a Randy. La presión que tiene Dalby, especialmente contra la reja, creo yo que puede ser importante, creo yo que lo puede conseguir. Incluso el problema es que Randy Brown siempre está haciendo daño y dudo que los jueces pongan más el control contra la reja de Dalby al constante ataque que suele tener Brown. Este enfrentamiento es complicado, es muy complicado. Sé que Dalby llega con 40 años, pero no ha sido un punto clave como para decir no le está yendo bien en los enfrentamientos. En realidad veo a un Randy Brown siendo superior en el primero y en el segundo y en el tercero gracias a su cardio y gracias a cómo aborda las peleas de este peleador. Se lo puede llevar Dalby. Así que bueno, vamos a decir que esta pelea se lo va a llevar Randy Brown por decisión, pero es un enfrentamiento de alto riesgo sin duda alguna. Vamos con la pelea de Michel Pereira frente a Abus Magomedov en la división de los middleweights. Pereira viene de perder frente a Anthony Hernández, que como sabemos es una pelea complicadísima. Antes llegó a tener 8 victorias al hilo y lo más importante, 8 victorias dentro de la UFC. Hay que decir que este peleador es experimentadísimo, tiene 43 peleas profesionales, 21 victorias, 12 derrotas y ya lo conocemos, es un striker poco ortodoxo, bastante ágil, bastante móvil, con ataques impredecibles e incluso acrobáticos se puede decir, muy peligroso sea con el poder que tiene en las manos o sea con sus sumisiones, mientras que Abus sabemos que viene ya con 2 victorias al hilo, le ganó a Ferreira en su último enfrentamiento, también le ganó a Alves, antes de eso tuvo 2 derrotas seguidas y es que después de que le ganó a Stolfus lo lanzaron a los tiburones de la división, perdió con Strickland, perdió contra Borralo y en este punto recordemos ya tiene 34 años de edad. De él puedo decir que tiene es un striker con potencia, con poder, muy activo con las patadas especialmente al cuerpo. Tiene inicios bastante explosivos, sin embargo no tiene un cardio como para aguantar los 3 rounds con ese estilo. Su lucha es insistente y además puedo decir que es un peleador peligroso en cualquiera de los elementos y en cualquier momento del combate. No importa si está agotado y le están pasando por encima, siempre puede sacar un golpe finalizador.
Puedo decir que los dos peleadores tienen inicios de bastante intensidad. Puedo decir también que Pereira me parece más determinante al momento de conectar. A Abus le van a costar esas combinaciones al cuerpo, a la cabeza. Y si es que los strikers que son ortodoxos pueden encontrar espacios bastante, pero bastante claros en Magomedov, definitivamente Pereira va a ser una pesadilla en este enfrentamiento. También tengo que decir que confío muchísimo más en el aguante y en la quijada de Pereira. Sí, sé que frente a Hernández se cansó bastante el brasileño, pero es que Hernández tiene un estilo para agotarte desde el minuto uno, básicamente. Así que yo en este enfrentamiento me voy a ir con Pereira, que es más peligroso en cualquier tramo del combate. Mi predicción cae sobre Michel Pereira por TKO y aquí sí voy a dejarlo como segura. Abus no suele tener combates muy pragmáticos y en este punto es lo que necesita. Vamos con la pelea de Giga Chikadze frente a David Onama en la división de los featherweights. Chikadze, como sabemos, viene de perder frente a Allen, ha estado algo inestable dentro de la UFC. También recordemos ese mal enfrentamiento contra Keitar, que le dieron una paliza y en este punto ya tiene 35 años de edad. De Chikadze puedo decir que es un peleador versátil en cuanto a lo que striking se refiere. Es un tipo con mucha movilidad, que le gusta pelear hacia atrás y cuando va hacia adelante conecta combinaciones cortas o incluso golpes individuales. Lo que más puedo destacar de este peleador son sus patadas, especialmente a la zona media. Mientras de Onama podemos decir que viene con 3 victorias al hilo, le ganó a Romero, que es el que va a pelear en esta cartelera, a Pierce y a Santos. Tan solo tiene una derrota en los últimos 6 enfrentamientos y esta fue contra Nate Landwehr. De este peleador puedo decir es un striker de mucha potencia, le gusta encontrar a sus oponentes con esa mano izquierda, también le gusta bastante cambiar de guardias. Sin embargo, hay que decir, Onama no tiene la mejor de las defensas. Es un peleador que recibe bastante daño. Y como dato, no sé si le sirva tanto en este enfrentamiento, pero es un tipo muy eficaz para revertir las posiciones en el piso, especialmente cuando le atrapan la espalda. En serio, el tipo sabe girar de forma increíble. No sé si le sirva tanto en este enfrentamiento. Aquí puedo decir técnicamente Chikadze me parece muy superior. Onama al final del día no es un peleador difícil de conectar. Recordemos justamente ese enfrentamiento contra Romero donde casi lo finalizan. Y la resistencia de Onama es impresionante. Eso es lo que más puedo destacar de este peleador. Para mí, Chikadze siempre va de menos a más. Empieza a... Perdón, de más a menos. Y y se empieza a complicar en los últimos instantes. Eso sí, es impresionante que sea un underdog. No confío en el nivel de competencia de Onama y si bien sí puede ganar con un golpe finalizador o incluso sometiendo, me parece que en cuanto a niveles Chikadze sí está un poco más por encima del nivel de Onama. Así que nuestra moneda de victoria va a caer sobre Giga Chikadze por decisión, pero dejémoslo en alto riesgo porque sí es un enfrentamiento complicadísimo. Vamos con la pelea coestelar de la noche y aquí tenemos a Anthony Smith frente a Min Jan Sang en la división de los light heavyweights. Smith viene con 2 derrotas al hilo. Cada vez luce peor este peleador. Perdió frente a Reyes, perdió frente a Dolitze. Tan solo tiene una victoria en los últimos 4 combates. Y hay que decirlo, fue una victoria de suerte frente a Petrino. Tiene 36 años de edad, pero en serio Smith parece que tuviera 40. Es un peleador versátil, pero en este punto ya golpeo poco determinante, se rompe con facilidad, guarda algo de peligro con las sumisiones, que es básicamente lo que hizo frente a Petrino, pero no mucho más, incluso lento. Mientras que el peleador chino viene con 11 victorias al hilo, 3 dentro de la UFC, 11 finalizaciones, tiene 26 años de edad, es un tipo que en serio es un finalizador completo, tiene un strike potente, calmado y además muchísimo peligro de sumisión. No hay nada más que decir. La quijada de Smith está acabada. Sang no es un peleador apresurado y que se pone nervioso y que va a meterse en situaciones complicadas, sino que más bien de forma inteligente lo va a ir rompiendo Smith sin ningún problema hasta finalizarlo. Así que nuestra moneda de victoria va a caer sobre Minyan San por TKO, knockout o sumisión. Y esta predicción es segura. Vamos con la pelea estelar de la noche y aquí tenemos el enfrentamiento de Ian Gary frente a Carlos Prats en la división
de los welterweights. Gary viene de perder frente a Rakhmonov, donde hizo un buen trabajo. Fue un enfrentamiento bastante parejo, más de lo que creíamos, varios diría yo. Antes de Gavin Victor, con 15 peleas ganadas, 8 dentro de la UFC, y es un peleador de 27 años de edad, que puede seguir mejorando. En este momento es un peleador versátil, un striker variado, completo diría yo, buenas combinaciones a todas las zonas, excelentes low kicks que llevan bastante poder, gran efectividad en realidad, sea con puños, sea con piernas, y además un peleador fuerte que cuando controla contra la reja sabe mantener, sabe enfriar las peleas e incluso puede llevar la pelea al piso. De Prats puedo decir 11 victorias al hilo, 4 dentro de la UFC y 10 finalizaciones. En serio, es un peleador complicadísimo. Tiene en total 19 finalizaciones en 21 victorias. Recordemos que en la UFC 314 iba a pelear frente a Neil. Sin embargo, Neil tuvo que salir y ahora lo movieron a Prates a esta cartelera donde va a ser el main event. Así que creo que es un paso importante para el brasileño, que cabe resaltar entrena en los Fighting Nerds. Ahora, hablando de su estilo, es un striker completo, bastante preciso, tiene mucho poder en las manos, especialmente con esa mano izquierda. Además, el manejo de distancias del brasileño es muy bueno, tiene buena pelea con las piernas y además algo importantísimo para este enfrentamiento es que su defensa de derribos es de alto nivel y ha ido mejorando muchísimo a lo largo de toda su carrera, y el peligro que tiene en el piso también es bastante bueno. Para mí Gary definitivamente ha evolucionado. Antes recibía muchísimo daño. Aún así tiene momentos y huecos en los que recibe golpes importantes. Por ejemplo, si Prates conecta muchos de los golpes que conectó Rakhmonov, que no me malentiendan, no es que tiene poder, pero el brasileño tiene muchísimo más. Yo creo que puede finalizar Prates. Además, el brasileño es demasiado preciso, más determinante. La mejor opción para Gary definitivamente es llevar la pelea al piso. Sin embargo, no sé si pueda derribarlo al brasileño. Creo yo que Prates va a lastimar, va a tener lo mejor del combate, y algo que sí hay que preguntarse antes de apostar o antes de predecir en este enfrentamiento es qué pasa después del tercer round. Estoy seguro que hasta el tercer round Prates te puede dar una muy buena presentación. De ahí en adelante, incluso por lo que Prates fuma y sabemos que no es el tipo más dedicado puede ser, o el tipo más disciplinado. ¿Qué pasa con Prates después de ese tercer round? Ahí es donde sí puede haber una victoria para Gary. Sin embargo, yo voy a decir, y mi moneda de victoria va a caer sobre Carlos Prates por TKO, y aquí la predicción se queda en regular. Estas fueron mis predicciones de la noche, espero que les haya gustado el video. Si es así, no olviden suscribirse, dejarnos un like y poner en los comentarios cuáles son sus predicciones, mi gente. Nos vemos en un siguiente video. Gracias.